Era un hermoso día. Millie y Melody caminaban por el parque entre los árboles y las flores silvestres. Su tía Minnie, Daisy y Cuculoca iban detrás de ellas. Habían decidido acampar y pasar allí la noche, aunque solo fuera frente al edificio donde vivían Minnie y Daisy. Esta noche dormiremos bajo las estrellas, dijo Cuculoca. Cuando llegaron a un claro, Daisy abrió su mochila y dijo: «Muy bien, señoritas, este lugar es perfecto para acampar», y arrojó al suelo un puñado de varillas y unas lonas. Cuando comenzaron a armar la carpa, una ardilla salió de su guarida para ver qué era lo que la había despertado de su siesta. Al terminar de armar la carpa, vieron que estaba algo floja e inclinada. «Tal vez luzca gracioso», admitió Daisy, «pero está firme». De pronto la ardilla golpeó la varilla principal y la carpa se vino abajo. Después de armar nuevamente la carpa, hicieron una fogata, cantaron canciones de campamentos y asaron salchichas. Pero cuando Cucu pidió otra salchicha, Minnie descubrió que en el paquete había desaparecido. Lo tenía la ardilla. «Devuélvanos las salchichas», gritaba Daisy mientras perseguía al animal. Pero la ardilla se escapó. Más tarde todas se separaron para irse a dormir a la carpa. De repente oyeron gritar a Daisy. La ardilla se había metido en su bolsa de dormir. «En esta carpa no están permitidas las ardillas», gritó Daisy. La pequeña criatura peluda corría por todos lados. Con sus dientes sin querer pinchó el colchón inflable de Daisy. El colchón salió volando y se llevó toda la carpa con él. «Bueno, al menos es una hermosa noche», dijo Daisy, intentando ser positiva. En ese momento se encendieron las regadoras del parque y las empaparon a todas. Nuestro campamento se arruinó», dijo Millie. «Bueno, niñas, ¿qué es lo que les enseñamos?», preguntó Minnie. «Que nunca hay que darse por vencido», respondió Melody. Poco después, los campistas tenían una carpa armada con mantas en el balcón de Minnie y Daisy. Era el lugar perfecto sin ardillas. «Este es el mejor campamento que hemos tenido», dijeron las gemelas. Gracias. Dormir. «En esta carpa no están permitidas las ardillas», gritó Daisy. La pequeña criatura peluda corría por todos lados. Con sus dientes sin querer pinchó el colchón inflable de Daisy. El colchón salió volando y se llevó toda la carpa con él. «Bueno, al menos es una hermosa noche», dijo Daisy, intentando ser positiva. En ese momento se encendieron las regadoras del parque y las empaparon a todas. Nuestro campamento se arruinó», dijo Millie. «Bueno, niñas, ¿qué es lo que les enseñamos?», preguntó Minnie. «Que nunca hay que darse por vencido», respondió Melody. Poco después, los campistas tenían una carpa armada con mantas en el balcón de Minnie y Daisy. Era el lugar perfecto sin ardillas. «Este es el mejor campamento que hemos tenido», dijeron las gemelas. Gracias. Dorothy era una linda niña que vivía en una casa, en el campo. En una casa, en un lugar espacioso, muy grande, donde había mata, todo eso, en el campo. Junto con sus tíos y su perro Totó. Una tarde, mientras sus tíos estaban trabajando, ¿me entiendes? Trabajando en la casa,
empezó a correr un viento fuerte que de pronto se convirtió en una gran tornado, que arrancó el suelo toda la casa. El tornado vino y se llevó la casa. Dorothy y Totó, que estaba dentro de la casa, miraban espantados, mientras sus tíos que veían todo desde lejos, asustados porque el tornado se lo estaba llevando. No pudieron hacer nada por socorrer. Aterrizaron sobre la bruja del este, una malvada que vivía en ese lugar, y la mataron. Había también una hada buena, ¿ok? Una hada linda. El hada buena del norte que le aconsejó a Dorothy que si quería volver a la casa, fuera a visitar al mago de Oz, cuyo castillo estaba en la ciudad Esmeralda, un castillo grande y lindo de princesas. Sí. Cuyo castillo estaba en la ciudad Esmeralda, a donde se llegaba siguiendo el camino amarillo. ¿Sabe cuál es el color amarillo? Sí. Ok. Sí. Dorothy y su perro empezaron a caminar y se toparon con un hombre de lata. Miren, un hombre de lata. Mira el hombre de lata. Me parece mucho robot. Exacto, como un robot. Y se tropezaron con un hombre de lata que tenía un corazón, con un espantapájaros que no tenía cerebro y un león cobarde. Era miedoso, que quería ser valeroso. Era miedoso, pero él quería ser valeroso, valiente, ¿ok? Para obtener lo que deseaban, todos juntos fueron en busca de ¿quién? ¿A quién fueron a buscar ellos? ¿Con Dorothy? Al mago, al famoso mago. Todos fueron a buscar al famoso mago. Ahí están todos juntos, está el león, está Dorothy, el espantapájaros sin cerebro. Y la serpiente. Y el robot. Aquí cuando mataron a la bruja. Sí. Al despertar y ver a la bruja empezó a disolverse hasta desaparecerse. Se desvaneció. ¿Ok? Así los caminantes regresaron donde el mago de Oz, pero ¿cuál sería su sorpresa cuando Totó, el perrito, ¿verdad?, de Dorothy, husmeando como siempre, descubrió que el supuesto mago no era más que un anciano aficionado a la magia. O sea, era un señor ancianito que simplemente le gustaba la magia. ¿Ok? Aún así, el viejo consiguió cumplir los deseos de todos, pero de una manera especial. Al hombre de lata, ¿verdad? ¿Se acuerdan el hombre de lata que parece un robot? Bien, a ese hombre de lata y al espantapájaros le dio un corazón y un cerebro falso. Pues en el fondo el mago sabía que el hombre de lata ya tenía un corazón generoso y que el espantapájaro era muy inteligente. Sí, era muy inteligente. Al león le dio a beber una poción falsa porque pese a lo que pensara el león, ya había demostrado ser muy valiente. ¿Por qué era muy valiente? Porque llegó hasta al mago, ¿verdad? Para cumplir el deseo de Dorothy, el mago prometió llevarla a su globo aerostático, pero antes de que pudieran subirse a él, el globo fue arrasado por el aire y Dorothy vio desaparecer su esperanza de volver a su casa con sus queridos tíos. En ese momento apareció el hada del norte, la buena, que había recibido a Dorothy y a Totó cuando estos llegaron. Y al verlos tristes, le entregó a la niña los zapatos mágicos. Tenía zapaticos mágicos que habían pertenecido a la bruja mala del este. Pues esos zapatos podrían llevarla donde ella quisiera con solo golpearlos 3 veces y mencionar el lugar de destino. Decía, 1, 2, 3, llévame a casa, y los zapaticos la llevaban ¿para dónde? Para casa. Para su casa, correcto. Entonces Dorothy cargó a su perro Totó, se despidió de todos y emprendió el extraño viaje a casa donde sus tíos la recibieron
muy contentos y felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Terminado. Bien. Adiós. Hoy día vamos a leerte Paw Patrol al rescate. Es un perfecto día en Bahía Aventura hasta que la alcaldesa Godwin le cuenta a los Paw Patrol los inconvenientes que pasan en la isla y le pide ayuda a los Paw Patrol. Siempre están listos para la acción, dice Ryder, junto a los cachorros Sky, Zuma, Rocky, Rubble, Chase, Marshall y Everest, porque no hay trabajo difícil para los Paw Patrol. Los pequeños cachorros al servicio de Ryder logran ayudar a toda la isla de los peculiares aprietos en los que se meten sus habitantes. El Capitán Turbo es un científico especializado en biología marina y agradece a los Paw Patrol por ayudarlo a encontrar su robot llamado Seabed. Los Paw Patrol regresan a su guarida felices por ayudar a todos los habitantes de Bahía Aventura y pasan los días juntos como buenos amigos. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Voy a contarle el cuento de la Caperucita Roja. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja. Muestra la Caperucita Roja. Muy bien. Un día su madre preparó unos dulces para que se los llevara a la casa de la abuelita. La niña iba feliz cantando por el bosque. ¿Cómo iba la niña? Feliz cantando por el bosque. Cuando iba por el bosque, ella se encontró con un lobo. ¿Dónde está el lobo? A ver. Caperucita se perdió en el bosque y el lobo le enseñó el camino a la casa de su abuela, pero el más largo. El lobo corrió y llegó primero. A la casa de la abuelita. A la casa de la abuelita. Escondió a la abuelita en el armario y se vistió con su ropa. Cuando Caperucita Roja entró y vio a la abuelita, la notó algo rara y empezó a preguntar: abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Abuelita, abuelita, ¿qué nariz tan grande tienes? Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? De repente, el lobo saltó encima de la Caperucita, ¿no? Caperucita Roja consiguió huir y pedir ayuda. Vio a un cazador que salía de la casa de la abuelita y el lobo huyó. Hasta luego. ¿Un cuento? Sí, como nuestro hermanito que queremos que escuches. Vamos a leer el cuento de Don Cebolla es un curioso. A Don Cebolla, que es un curioso, todo le parece delicioso. Llega a la cocina tempranito y espía las frutas y verduras para saber si ya están maduras. No se queda quieto ni un ratito. Se la pasa husmeando el día entero estantes, cajones y verduleros, fruteros, alacenas y canastas. Nadie puede escapar de este curioso, incluso el plátano más perezoso que está a punto de decirle «ya basta». Porque cuando Don Cebolla hace preguntas, todos lloran de la raíz a las puntas. Lentejas, papas, apios y granadillas
frutas, verduras, semillas y legumbres. Pocos aguantan esa fea costumbre y algunos sufren terribles pesadillas. ¡Qué delicia se cocina ahí abajo! ¿Será una salsa de tomillo y ajo?, dijo la cebolla. Me gustaría echarle un vistazo y descubrir qué tiene ese aderezo. ¿Qué tal si le añado un poco de queso? Doña Olla, ¿me serviría un vaso?, le preguntó la cebolla a Doña Olla. ¿Pero qué hace arriba esa cebolla? Tenga más cuidado, Doña Cebolla, le gritaban las legumbres, pues Doña Cebolla había subido al borde de la olla. Está jugando la cuerda floja. Controle tanta curiosidad. Eso es una irresponsabilidad. Si se resbala, no habrá quien lo coja, le gritaban las legumbres y las frutas a Doña Cebolla. El pobre curioso se fue de espaldas por querer probar una cucharada de la sopa. Y así, nuestro querido Don Cebolla, por metiche, terminó chamusqueado y pegajoso en el fondo de la olla. Eso quiere decir que no tenemos que ser muy curiosos si no nos puede pasar algunas cosas malitas. ¿Le gustó el cuento? Sí. Y queremos otro cuento. Si ven otro video, vamos a contar más cuentos. Y los de mamá cada día van a contar un cuento. ¡Chao! Que se diviertan con sus sueñitos. Mañana nos veremos con la mano. Rodrigo, te voy a contar el cuento del patito feo. Esta es la historia de un patito que nació. Él no es que fuera feo, sino que sus hermanos, que nacieron muy bonitos, lo despreciaban por verse diferente a ellos. A la mamá pata también le daba penita. Es hijo que no se parecía nada a ella, ni al resto de los patitos. Como este pobre pato era además algo torpe, sus compañeros se burlaban de él. Tan mal se sentía el animalito y decidió mejor marcharse. En su camino encontró un estanque en el que nadaban unas hermosas aves de elegante porte. El patito los miraba con admiración, pero temeroso de que lo vieran, sin querer hizo un poco de ruido. Al tratar de esconderse entre los juncos, llamó la atención del grupo, quien al verlo le preguntó: ¿qué hace un pequeño cisne tan solo? ¿Cuál cisne?, preguntó el patito. Tú eres un cisne como nosotros, ¿acaso no lo sabes?, dijeron los cisnes. El patito feo, o más bien el cisne hermoso, por fin encontró su lugar en el mundo. Y adivina qué, pues fue muy feliz. De repente, es el nuevo príncipe. Todo el mundo vitorió y golpearon con sus patas el suelo, felices. «Bienvenido, príncipe Simba», exclamaron todos. Observaron en silencio a Rafiki, el viejo y sabio mandril, levantar al cachorro alto en los aires. Las nubes abrieron paso a los rayos del sol que se posaron sobre el futuro rey. Lentamente Rafiki bajó sus brazos y llevó a Simba con sus orgullosos padres, el rey Mufasa y la reina Sarabi. Tanto que aprender. Una mañana el rey llevó a su hijo a recorrer el reino. «Recuerda», le advirtió Mufasa, «un buen rey debe respetar a todas las criaturas». «Todo está bien, papá», dijo suavemente. «¿Lo ves? Recordé», y las estrellas parpadearon como si le respondieran.
Un amanecer, los animales y las aves tomaron el camino de regreso hacia la roca del rey. Observado por leones, Timón y Pumba, Rafiki levantó en brazos una pequeña cachorra de león. Pumba y la reina Nala, a la jubilosa multitud. El ciclo sin fin seguía su curso. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Érase una vez, una pata tenía varios patitos, pero uno de ellos es mucho más feíto que los demás. Era un poco tosco y torpe el momento de caminar y de hacer sus cositas, por lo que todos lo dejaban de lado al patito. No le tomaban importancia por lo que había salido feíto. Los demás patitos eran amarillitos y este era plomito, de color diferente al resto. El patito decide huir de su casita al ver que no le prestaban atención. El patito huye de la casita porque su mamá no lo quería y sus hermanos se burlaban de él. Es así que el patito decide irse y se enfrenta solo a su tristeza y a sus problemas en pleno invierno, porque al patito le cayó el invierno y se moría de frío. Pero al llegar la primavera, el patito salió y se fue a pasear a un río. Y en ese río vio que se paseaban unas lindas aves. Eran unos cisnes. Y al patito le llamó la atención y las aves le invitaron a que nade con ellos. Al asomarse el patito al estanque para poder nadar con ellos, se percata que su apariencia ha cambiado. El patito ya no era feo, se había convertido en un lindo cisne. Y el patito estaba muy contento al ver que era hermoso igual que los demás patitos que estaban en el lago. Al darse cuenta que él era un cisne hermoso de color blanco, al patito alegre abrió sus alas y dijo: ya estoy en casa. Es así que al descubrir su realidad, que él era bello y era un cisne, el patito ya jamás volvió a estar triste. La historia cuenta que el huevito del patito feo se había caído donde la mamá pata. Por eso que al mezclarse con todos los huevitos, el patito feo llegó ahí. Pero ese no era su incubadora. Es así que al pasar tanta tristeza y preocupación, el patito logra encontrar a su familia. Ahora el patito es un lindo cisne de color blanco y pico amarillo y con alas muy grandes que había encontrado a su familia. Colorín colorado, este cuento se ha terminado y Kendrita, como ven, ya se durmió y sus ojitos ha cerrado. Espero que les haya gustado la historia. Todas las noches se la contamos a Kendrita, Miss. Que tengan buenas noches. Buenos días, mis buenos días, compañeros. Yo soy Abril Cancino Dávila. Hoy me van a contar un cuento. Había una vez 3 cerditos que vivían en el bosque. Un día se enteraron de que un lobo muy malo iban a ir a comerlos. Entonces, ¿qué hicieron esos cerditos? Construyeron su casa. Uno construyó de paja, otro de madera y otro de ladrillo. Entonces, el de paja consiguió paja y empezó a armarlo. El de madera se le hizo muy difícil conseguir madera en el bosque, porque ya que no tenía nada para poder cortar o conseguir. Pero tenía unos amigos castores que le dieron madera. Luego, el de ladrillo hizo un trato con uno de sus amigos y le dieron ladrillo. Luego el de paja construyó y el lobo se acercó, le tocó la puerta y le dijo que salga, que le iba a vender algo. El cerdito no se la creyó y sabía que era el lobo. Entonces el cerdito le dijo de que no le iba a abrir. El lobo sopló y el cerdito corrió a la casa de su hermano de madera, que allí estaba acabando de construir su casa. Entraron, se escondieron y el lobo volvió a tocar.
El lobo quería volver a hacerse de las suyas y quería imitar a una anciana, pero los cerditos se dieron cuenta rápidamente y le dijeron de que no le iban a abrir. El lobo sopló y sopló y a la primera no lo pudo destruir porque la madera es más resistente que la paja, pero a la segunda destruyó toda la casa por completo. Entonces los cerditos corrieron a la casa de su hermano mayor. Su hermano mayor, que era el más grande, él construyó su casa de ladrillos. Entonces construyó su casa de ladrillo y le faltaba un poco. Lo terminó rápido y hizo entrar a sus hermanitos. Entonces se pusieron a salvo y los hermanitos estaban muy asustados. El hermano mayor los tranquilizó y otra vez fue el lobo, como un vendedor. Pero los cerditos ya no creían y ahora estaban asustados. Entonces el lobo sopló y sopló, pero no podía romper. Buenos días, hoy me llamo Mariana Gutiérrez. Hoy voy a hablar la historia de la liebre, la tortuga. El conejo era más sabio del mundo que nadie podía ganarlo. Después la tortuga lo buscó al conejo y después ya lo conoció y después se envió de la tortuga de la meta y después mañana temprano para hacer la meta. Después el conejo se rió y que todos los animales se juntaron para la meta. Y después quien gana el ganador es el ganador. Y después el conejo se ve muy rápidamente. La tortuga estaba muy lentamente, que tenía que terminar su zanahoria. Después ya la tortuga ya estaba cerca de la meta y después tenía un poco de sueño, se murió. Y la tortuga vio que estaba murió el conejo. Y la tortuga ya estaba haciendo la meta. Pues el conejo se despertó y todo lo que ya no quería hacer la meta. Pues ya la tortuga que está la meta y después corrió el conejo y después ganó la tortuga. Después sí los amigos de la tortuga y después que tenía que irse. Después decidieron que ya no va a ser más sabia. Y ahora así, eso es todo. Esta noche te voy a leer el cuento de Paw Patrol. Es un día soleado en Bahía Ventura. La alcaldesa Godway les cuenta una linda historia a Sky y Rocky y también a su gallinita Gallileta. Todos le prestan mucha atención a la alcaldesa. Ella es muy inteligente y sabe muchas historias. De un momento a otro, la pequeña gallinita se perdió. El capitán Turbot, que andaba por ahí, ayudó a buscarla junto a Ryder y Chase. Patrol lograron encontrar a la traviesa gallinita que andaba perdida en la ciudad. De inmediato, Ryder y el pequeño Rocky llevaron a la pequeña donde la alcaldesa. Los Paw Patrol regresan a su guarida felices a celebrar el haber ayudado a la alcaldesa y su gallinita. Los Paw Patrol siempre están al servicio de Bahía Ventura. Colorín colorado. Te acabaron. Zapatito roto. Zapatito roto. Mañana te cuento. 3 cerditos salieron de la casa de su mamá a probar fortuna. Cada uno iba dispuesto a construir su casita. El primer cerdito compró mucha paja y levantó su casita rápidamente. Terminada su labor, se dispuso a descansar, pero vino el lobo, quien sopló, sopló y sopló hasta que la casita de paja se desplomó. El cerdito escapó y buscó a su otro hermano.
Este acababa de terminar de construir su casita de madera cuando se disponía a comer y llegó el lobo y también sopló, sopló y sopló. Y la casita de madera, ¡plot!, se derrumbó. 2 cerditos corrieron hasta llegar a la casa del hermanito menor. Este con mucho esfuerzo había edificado su casita con ladrillos. Cuando los cerditos preparaban panes para la cena, vino el lobo y sopló, sopló y sopló. Pero la casita de ladrillos no se cayó. Enfurecido el lobo tramó un plan para devorar a los 3 cerditos. Los invitó a comer manzanas al bosque a las 6 de la mañana. Los cochinitos se adelantaron y cuando el lobo vino por ellos, ya estaban de regreso en casa. El lobo, al verse burlado, trepó al tejado y bajó por la chimenea, pero como estaba encendida, cayó sobre el fuego, achicharronándose el rabo. Desde ese día el lobo nos fastidió nunca más a los cerditos. Estos por fin se vieron libres del feroz animal. Y final. Hola amigos. Hoy los voy a leer un cuentito. Comencemos. A ver chicos, hoy día vamos a contarles el cuento del canguro y el pingüino. En un lugar muy lejano vivía un canguro al que nadie podía derrotar en ninguna carrera. Tal era su éxito que empezó a mostrarse demasiado antipático con los demás, ya que para él eran seres inferiores que no podían compararse a él. Al que peor trataba de todos era a un diminuto pingüino que por allí vivía y al que sus patas no le permitían desplazarse tan rápido como a los demás. Harto el zorro de la actitud del canguro, comenzó a organizar una nueva carrera en el que le otorgaba la victoria al pequeño pingüino, lo que hizo que el canguro se ensañara mucho más con él. Cuando llegó el día de la carrera y todos los participantes llegaron hasta el lugar indicado, comprendieron que por fin las palabras del zorro. El circuito elegido para esta ocasión era un hermoso lago que deberían atravesar para llegar a la otra orilla. Contento por poder demostrar su valía, el pingüino se lanzó al agua sin pensarlo y atravesó el lago en un pispas, ganado sin oposición la carrera. El canguro, orgulloso tras mucho sufrimiento, consiguió terminar la carrera en muy malas condiciones. Cuando todos esperaban el pingüino se vengara del canguro, este le sorprendió ayudándole y ofreciéndole amablemente para enseñarle a que nadara tan bien como él. Desde aquel bonito día, las burlas cesaron y vivieron felices para siempre. Ese es todo, chicos, el cuento del canguro y el pingüino. Chao. 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 Alicia en el País de las Maravillas.
En un hermoso bosque se encontraban Alicia y su hermana Ana. Alicia jugaba mientras su hermana leía, cuando de pronto pasó a toda velocidad un conejo blanco muy chistoso. Vestía un traje elegante, sombrero de capa y un curioso maletín. Lo más resaltante de aquel conejo era que no dejaba de decir que llegaría tarde. Alicia siguió al conejo. ¡Un monstruo me persigue!, gritó el conejo. La pequeña se sorprendió al escuchar lo que dijo el conejo, ya que ella no veía ningún monstruo. Con mucho temor, los pequeños habitantes de ese bosque se acercaron a ella. ¿Quién eres y qué haces aquí?, preguntó el loro. Me llamo Alicia y me vine persiguiendo al conejo. Aquel bosque era muy extraño. Sus árboles tenían ojos, nariz, boca, hasta incluso brazos. Entre bailes y paseos llegó al país de los naipes. Se hizo amiga de uno de ellos, quien le presentó a una señora que tenía alhajas y una corona. «Será la reina de este país», pensó la pequeña. El conejo travieso también se encontraba allí y parecía que estaba acusando a la pequeña de alguna maldad. La reina invitó a Alicia a participar de un juego que consistía en golpear con el flamenco que disimulaba de palo al erizo que hacía de pelota. La pequeña había golpeado con el flamenco a la reina en toda la cara. Los soldados corrieron a agarrar a la niña. Alicia fue conducida a un lugar que parecía una corte, donde la juzgarían por golpear a la reina. Como sea, tengo que huir, pensó la astuta niña. Alicia empezó a correr, dejando atrás a los soldados. De pronto sintió una fuerte sacudida y se despertó. ¿Qué pasó? Todo fue un sueño, dijo la niña agarrándose la cabeza. Alicia se había dado cuenta que por mucho inventar juegos se quedó dormida y todo lo que ella creyó vivir fue solo un mal sueño. Alicia decidió ponerse a leer como lo estaba haciendo su hermana. Fin. Había una vez 3 cerditos que vivían en el bosque, siempre amenazados por un malvado lobo. Ante el peligro de encontrarse con el lobo, los cerditos decidieron hacer cada uno de sus casas. El menor la hizo de paja, el segundo la hizo de madera, y el hermano mayor decidió construir su casa de ladrillo y cemento. Se tardó mucho más, pero quedó conforme con los resultados finales. No tardó en aparecer el lobo. El cerdito menor se refugió en la casita de paja, pero el lobo sopló y lo derrumbó. Sopló y lo derrumbó. Y de ahí el cerdito, asustado, fue a la casa de madera con su hermanito. Ahí se refugiaron en la casa de madera, pero el lobo lo sopló. Los 2 cerditos asustados corrieron a la casa de la Lidia, donde su hermano mayor. Y ahí se refugiaron los 3. Entonces el lobo sopló y sopló. Y de ahí el lobo sopló y sopló, pero no pudo. Y pensó un plan y se metió por la chimenea y se quemó su cola, se quemó y salió corriendo de la casa
y odiando por De dolor. de los dos Ante la risa de los reyes. y ante la risa de los benditos. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Gracias. Gracias, Vic. Gracias. Hola, soy Valentina Mesa y hoy me van a contar un cuento. Hoy día te voy a leer La familia. La familia está formada por el padre, la madre y los hermanos o hermanas. También son parte de ella los abuelos, los tíos y los primos. Los padres trabajan y se esfuerzan para poder dar a los hijos casa, vestido, alimento, medicina y educación. Los hijos deben corresponder a su cariño, siendo obedientes, aplicados en la escuela. Vale, ¿quiénes forman la familia? El padre, los hijos y la madre. Vale, ¿para qué trabajan los padres? Para la casa, para la comida y para los hijos. Para la ropa. Para la ropa. ¿Cómo deben corresponder los hijos, Vale? Obedientes, cariñosos y haciendo su tarea. Cierta vez 3 hermanos huérfanos abandonaron su aldea en busca de fortuna. Luego de 2 días el mayor y el segundo encontraron mucho oro y joyas y regresaron al pueblo a construir una casa lujosa y a conseguir varias esposas. Wally, el menor, continuó su camino. Encontró una alforja vacía. Si por lo menos hubiera tenido unos cuantos panes, dijo, y de inmediato la alforja se llenó de panes. Era una alfombra mágica, una alforja mágica. Después llegó a la casa de una mujer. Cuando el hijo de la señora volvió del campo, ella le dijo que no había nada para comer. Entonces Wally deseó comida y sacó de la alforja alimento suficiente para los 3. Al notar que durante la noche el hijo de la mujer había ido a examinar la alforja, se dijo: mi secreto será descubierto y robarán mi tesoro. Y se marchó al amanecer sin despedirse. La noche siguiente, Wally llegó a la cabaña de un pescador. Habían secuestrado a su esposa y no tenía dinero para el rescate. Entonces Wally deseó que la mujer estuviera de vuelta y luego la sacó de la alforja. Al día siguiente a ella le ganó la codicia y quiso robarse la alforja. Wally se dio cuenta y se marchó corriendo hasta una zona rocosa, donde descubrió a una princesa a quien su madrastra la tenía atada a una gigantesca roca. Entonces Wally deseó: quiero que la mala mujer se meta a la alforja. Y luego la llevaron donde el rey, quien de inmediato la expulsó del reino. Wally y la princesa se enamoraron y se casaron con el permiso del rey. La alforja le sirvió a Wally toda la vida, porque solo le pedía lo necesario y ayudaba a los pobres. De lo contrario habría desaparecido, tal como ocurrió con el oro y las joyas de sus hermanos. ¿Qué les apreció el cuento? Muy interesante. Muy bien. ¿Ustedes piensan que Wally era bueno o era malo? Bueno. ¿Por qué? Porque ayudaba a las personas al principio que eran pobres y los ayudaba. Muy bien. No era codicioso. No era codicioso. ¿Qué más? ¿Ustedes piensan ¿qué han aprendido de lo que he leído? De que no son codiciosos. ¿Qué más? De que cuando uno da de corazón, tiene recompensa. Tiene recompensa. Será recompensado. Porque él daba, ayudaba a las personas, pero no pedía nada a cambio. Sin embargo, lo hacía de corazón. Y por eso le fue muy bien. Le fue mejor que a sus hermanos, porque a sus hermanos se le acabó el dinero. Él se casó con la princesa y se quedó con la alforja y ayudaba a los demás. Ahora sí, ya vamos a dormir. Se acuestan. Ya acuéstate. Mira, acuéstate, Dafne. Acuéstate, Dana. Vamos a taparlas. Ya vamos a apagar la luz. Vamos, recen
¿Ya? Vamos a apagar la luz. Ya, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Dafne. Ya, hasta mañana, Dafne. Hasta mañana, Saori. Irse al bosque a vivir, ¿correcto? Donde uno de ellos, el cerdito menor, lo hizo su casa de paja. El cerdito intermedio hizo su casa de madera. Y el cerdito mayor lo hizo de cemento. Pero en el bosque había animales feroces. Y había un lobo feroz. Entonces en la noche, ya todo oscuro, cuando estaban durmiendo todos, agarra y el lobo se acerca a la casa del cerdito menor. Cerdito menor, abre ya tu puerta que te quiero comer. No te dejo. Oye, entonces el lobo molesto, soplaré tu casa, soplaré, soplaré, soplaré. Hasta que ¡pum! Le derrumbó su casa y el cerdito se fue corriendo. ¿A dónde se fue corriendo? ¿A dónde se fue corriendo? A la casa de su hermano el chanchito. El lobo siguió caminando y hasta que llegó a la casa de hermano el chanchito intermedio. Y le dijo: ya, chanchito, salga porque hoy me los voy a comer. No te dejo, chachito. No, querida. Chachito mocoso. Ya, entonces voy a Chachito soplar. mocoso. Soplaré, soplaré, soplaré hasta derrumbar su casita. Y se cayó la casa y se fueron los chanchitos corriendo, te cuento, se fueron corriendo a la casa del chanchito mayor. Entonces el lobo nuevamente tomó fuerza y se fue caminando, hasta que llegó a la casa del lobo. El chanchito mayor se había hecho de ladrillo. Y entonces el lobo le dijo: ya me he cansado. Ya los 3 chanchitos abran su puerta para comérmelo, dijo. El lobo: voy a soplar su casa y soplaré, hasta derrumbar su casita. Y el lobo no podía tumbar la casa. Entonces el lobo se cansó. El 3 chanchitos dijo: el lobo no va a entrar. Feliz el chanchito y del medio que avisó. Buenas noches, mis, buenas noches, mis, buenas noches, compañeros. Soy Noemi Campos Atalaya. Vamos, esta linda noche vamos a leer un cuento de las pijamadas. Se trata de Marcelino. Marcelino y pan y vino. Dice: había una vez, en aquella tarde, Jesús descendió como de costumbre de su cruz y comió su pan y bebió su vino, como siempre. Llamó al niño y tomándole de las manos por los delgados hombros y le dijo: ven, Marcelino, has sido un buen muchacho y estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras. Marcelino le miraba y no sabía cómo responder, pero el Señor, que veía dentro de él la misma que ve dentro de nosotros, insistía dulcemente, haciéndole presión con sus largos dedos. Dime, ¿quieres ser fraile como los que me han cuidado? ¿Quieres que no se muera nunca tu cabra? ¿Quieres juguetes como los que tienen los niños del pueblo? Le dijo Jesús.
Y a todo decía que no Marcelino, con los ojos cada vez más abiertos y sin ver ya al Señor, de lo mucho que lo veía y lo de cerca que lo tenía de sí. ¿Qué quieres entonces? Le preguntó el Señor Jesús. Y entonces Marcelino, como si estuviera ausente, pero fijando sus ojos en los del Señor, dijo: solo quiero ver a mi madre y también a la tuya. El Señor lo trajo entonces hacia sí y le sentó en sus rodillas y después le puso una mano sobre los ojos y le dijo suavemente: duerme, pues Marcelino, duerme. En aquel entonces 11 veces clamaron: milagro, milagro, detrás de la puerta del desvían sobre la escalera, y la puerta se abrió de golpe y todos los frailes menos el fray malo impudieron en la pequeña estancia en la que apenas cabían tantos. ¡Milagro! ¡Milagro!, gritaban los frailes y el Padre Superior, pero todo estaba en calma ya. Bajó la luz del ventanillo abierto, aparecían los estantes cubiertos de libros y de regalos espolvados, y el Señor en la cruz inmóvil. Marcelino, a regocijante, solo Marcelino respondió. Dice, reposaba entre los brazos del sillón. Dice, el frailero dormido. Al parecer cayeron los frailes de rodilla y así estuvieron hasta darse cuenta que Marcelino no despertaba, acercándose a él. El Padre Superior y tocándole sus manos hizo señal a los frailes de que fueran trabajando y dijo: el Señor te ha llevado consigo. Bendito sea el Señor, Marcelino. Marcelino estaba dormido en el Señor y seguramente viendo ya la cara de su madre desconocida. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Comentar en clases a tus amigos lo que has entendido del cuento. Este cuento se trata de Marcelino, que era un niño obediente. Él no quería juguetes, no quería nada de cosas. Él solamente quería ver a su madre y a la madre de Jesús. Por eso Dios le hizo dormir en sus brazos, en sus rodillas, y le dio un dulce sueño para que lo viera el rostro de su madre, de él y la de Jesús. Así termina este cuento, que fue tan hermoso, colorín colorado. El cuento se ha terminado. Zapatito roto, dile a tu mamá que te cuente otro. Chao, hasta la próxima. Ya, verás, hoy día vamos a leer La Cenicienta, ¿ya? Ok, ya. Dice, había una vez un padre que se casó con una señora para que le ayudara a cuidar a su bella hija. La madrastra también tenía 2 hijas que, envidiosas de la belleza de la joven, la humillaban y obligaban a realizar los trabajos más pesados de la casa. Cuando terminaba su labor, se sentaba junto al fogón, cerca de las cenizas, por eso la apodaron Cenicienta. Un día llegó una invitación de palacio. El rey organizaba un baile con el fin de escoger esposa para el príncipe. Todas las doncellas del reino estaban invitadas. La madrastra y las hermanastras cargaron de trabajo a Cenicienta para que no asista al baile.
Cenicienta lloraba desconsolada cuando inesperadamente apareció su hada madrina, quien tocando con su varita mágica convirtió su vestido andrajoso en uno muy elegante. Eso sí, le advirtió que debía regresar a casa antes que el reloj tocara las 12 campanadas, pues el encanto terminaría. Después, desde que entró al salón de baile, el príncipe quedó deslumbrado por la belleza de Cenicienta y no se separó de ella en toda la noche. Mas Cenicienta, al escuchar las campanadas, recordó la advertencia de su hada madrina y huyó presurosa de palacio. El príncipe fue tras ella, pero solo pudo recoger un zapato de cristal que perdió en su huida. El monarca enamorado ordenó buscar a la dueña del zapato por todo el reino. Después de mucho recorrer y a pesar de la negativa de las hermanastras, Cenicienta logró probarse el zapatito de cristal, el cual le calzó perfectamente, y días después celebraron su gran boda y los príncipes vivieron felices para siempre. A ver, Ashley, vamos a hacer unas preguntas para ver si entendiste el cuento, ¿ya? ¿Sí? Sí, señora. Ya, muy bien. Dice, ¿qué hace Cenicienta en casa? ¿Se mira al espejo o limpia la casa? Limpia la casa. Muy bien. ¿Quién ayuda a Cenicienta para ir al baile? La madrina. El hada madrina. Muy bien, ya. Espera que te diga. ¿Qué pierde al salir del palacio? ¿Su collar o su zapato de cristal? Su zapato de cristal. Ya, muy bien. ¿Cómo termina el cuento? ¿Se casa con el príncipe o se queda limpiando Cenicienta? Se queda con el príncipe. Ya, muy bien. ¿Y este?